Nunca pierdas el hambre, temporada 2. Ya tenía ganas de lanzar el podcast. Como sabéis, la temporada pasada realizamos unos poquitos capítulos con invitados muy interesantes y esa temporada, se viene cargada de cosas. Pero, sobre todo, un poco por petición popular, un montón de amigos que me hacen preguntas sobre la temporada que realicé el año pasado, este año, mi pasada temporada, y también viendo que mucha gente, tanto que llevo en consulta como amigos, quieren repetir en su propia temporada alguna de las pruebas deportivas que yo he realizado. Así que he decidido realizar este primer podcast en el que os voy a hablar de lo que fue mi temporada de 2025. 2025, ¿no? Sí. Es que llevo la cabeza. Lo que fue mi temporada de 2025. Y en este podcast en concreto vamos a hablar de lo que fue la primera prueba, que es nada más y nada menos que norte a sur, de Zaragoza a Sevilla. Prueba creada o dirigida por el club ciclista Magla Negra y, algo que tenía muchas ganas de hacer. Y para ir por partes, lo primero, estamos grabando el podcast en las nuevas instalaciones de Mentor, aquí en Zaragoza. Estamos justo con todo el cambio, por lo tanto, aún estamos un poco en reforma, en obra y tal, pero dentro de muy poquito nos vamos a venir ya aquí. Así que instalaciones del nuevo Mentor. Y mi temporada, como ya he dicho muchas veces en otros podcasts o con los propios invitados, yo vengo del culturismo, fitness, paso al trail running, me meto de lleno en el ciclismo, pues un par de añitos o así, un par de añitos realizando marchas cicloturistas y ya tras conocer a Borja, Kiko, la gente de Ciclofactoría, mi amigo Ismael, que me mete un poquito en el rollo, mi amigo Robert, que, es otro loco como yo y se quiere unir también a todo. Entonces, un poco en toda esa historia, pues me meto en la ultradistancia. Un poco para entrenar la prueba, lo que estuve realizando fue diferentes brevets, el evento de la brevetera, que también lo realizamos aquí en Zaragoza. Al final tiradas largas, por así decirlo, tiradas que superaran los 200 kilómetros. Entonces, fui metiéndome un poco en entrenamientos y demás, con el objetivo claro de que la primera prueba del año era norte a sur. Y vamos a meternos ahí de lleno, ¿no? Norte a sur, a simple vista, 1000 kilómetros, con no demasiado desnivel, una prueba que puede parecer asequible, lo es si entrenas, ¿vale? Eso tiene que quedar muy claro. Si tú quieres hacer una prueba de larga distancia, tienes que llevar kilómetros en las piernas, tienes que ir entrenado. Y aún así te van a pasar cosas que no vas a contar con ellas. Porque para mí la diferencia principal entre una cicloturista normal o una carrera ya de ultradistancia es todo lo que te puede ir ocurriendo. Desde fallos mecánicos, la meteorología, las horas encima de la bici, horas de sillín, horas de sueño, la comida. Al final tienes que gestionar muchas más cosas. Entonces, lo primero sería ir entrenado, por supuesto, pero luego ir preparado, por lo menos mentalmente, para lo que te vas a enfrentar. Explicando un poquito esta prueba, la organización lo que propone es dos formatos: el formato Randoner, un formato en el que te dan más días para terminar la prueba, y un formato Express, formato como más cortito. Me parece algo súper chulo, porque también hay como un poquito de esa diferencia, ¿no?, entre los participantes que quieran ir un poco más tranquilos o más a disfrutar y los que vayan a ir un poquito más a darle gas. Lo que propone la organización es ir de CP en CP, de punto de control en punto de control, y así podríamos terminar no es una carrera, la prueba, la marcha, llamarlo como queráis, en unos 4 días aproximadamente. El primer punto de control se hace en Griegos,
el segundo en Campo de Criptana, Pozo Blanco y ya por último Sevilla. Bien, si estás pensando en realizar esta prueba y es tu primer año en la ultradistancia, clarísimamente métete en el formato Randoner porque lo vas a disfrutar un montón. Yo creo que vas a ir incluso a ir acompañado en muchas ocasiones. El grosso de la gente va a ir más o menos a un ritmo similar. Y sobre todo en los puntos de control, en los CP, te vas a encontrar con gente y vais a dormir ahí prácticamente los mismos. Nosotros lo que nos ocurrió es que, salimos. Enseguida se formó de forma natural, por así decirlo, se formó como una grupeta. Nosotros la llamamos la grupeta de los novatos, porque nos juntamos con Héctor, de aquí de Zaragoza, por supuesto Robert, mi compañero, y José, que a José le había tocado la inscripción en el sorteo de Construyendo Ultraciclismo, de Borja. Entonces, claro, éramos 4 novatos y ya fue como la grupeta novata. Además, también nos juntamos con Marcos de Raiza Cross Girona y con Javier, Javier López, también muy conocido en redes sociales. Hicimos como, esa grupetilla para el primer día y fuimos haciendo kilómetros. Lo que nos pasó es que, nosotros pensábamos incluso pasar del primer CP, incluso ser capaces de avanzar un poquito más de Griegos, pero a unos 20 kilómetros o 30 kilómetros de llegar a Griegos nos pilló una tormenta bastante grande. A mí me da mucho miedo el hecho de las hipotermias, de pasar mucho frío y al final si llevas bien de abrigo, si estás seguro del material, tampoco es raro que tengas problemas, pero sobre todo también ir abrigado, ¿vale? Entonces, si por un lado tenemos el entrenamiento, muy importante, y la mentalidad de ir preparado a lo que sea, luego el material o el abrigo, esto daría para otro podcast, pero también importante. Como el primer día nos pilló esa tormenta, llegamos a Griegos y ya decidimos quedarnos ahí como el 99% de los participantes. Todos nos quedamos ahí en Griegos, excepto uno, que él tiró, ¿vale? A pesar de la tormenta, él tiró. Este chico llegó a dormir a Cuenca, que era igual un poco lo que nos habíamos planteado, porque llegar a Cuenca creo que era kilómetro 300, y pues al hacer un 300, lo puedes hacer en una jornada. Pero como nos pilló la tormenta, llegamos a Griegos, la propia organización había preparado en el albergue, habían puesto una estufa con leña. Entonces, claro, es una carrera de ultradistancia, pero de repente la organización también nos estaba cuidando un poco. Entonces, hostia, sí, es autosuficiencia, no te están haciendo nada, pero de repente llegas a un albergue donde, por lo menos lo tienen habilitado para ti. A mí eso me gustó mucho, sinceramente. Habrá otra gente que sea más purista que no les guste, ahí entraríamos en debate, pero cada uno tiene su opinión. A mí personalmente me gustó. Como llegamos ahí a Griegos, primer error que nos ocurrió, primer fallo que tuvimos en la prueba. Íbamos confiados en que al llegar allí íbamos a tener un restaurante o tener un sitio donde nos iban a dar de comer. Como de repente llegan un montón de ciclistas, se acaba el pan en la única cafetería, se acaba prácticamente todo. Entonces llegamos con las bolsas medio vacías y nos dan de cenar unas pechugas con un poquito de bacon y un poco de huevo. O sea, dieta cetogénica totalmente. Claro, no repones glucógeno, no metes carbos, cenas eso después de haberte estado mojando durante tantos kilómetros y te vas a dormir, pero a las 4 de la mañana o 5 ya sales sin desayunar, en ayunas. Segundo día, nos enfrentamos a 90 kilómetros en ayunas hasta llegar a Cuenca, donde no hay absolutamente nada, no había nada, todo cerrado, y llevamos alguna barrita suelta por ahí. O sea, es que llevamos nada. Un chico llevaba 2 barritas, otro llevaba un gel. Pues medio compartimos todo, pero nos metimos, unos 90 kilómetros. No sé si era con 1.300 o 1.600 de desnivel, no recuerdo ahora, en ayunas. Primer error. Y cosa que os tenéis que apuntar si vais a la prueba. Desde Griegos, yo diría que desde Albarracín hasta Cuenca, prácticamente no hay nada, contar con que no hay nada, entonces ir abastecidos de cosas. Si encima os va a pillar la noche, que no queréis dormir en Griegos y que queréis avanzar, llevar comida para ese tramo, sí o sí.
¿vale? Luego en Cuenca, pues me imagino que será un poquito más fácil encontrar alguna gasolinera abierta y demás. Pero bueno, es un poco lo que hay que tener en cuenta. Ese segundo día que arrancamos, claro, llegamos a Cuenca, nos metimos un desayuno, imaginaros, y tiramos. Segundo día, o sea, si el primero habíamos tenido lluvia, el segundo teníamos aire en contra, aire de frente. Unos 150 kilómetros con aire de frente, quedaba igual. Que hicieras rueda, quedaba igual. Es que encima hacía tanto aire que tampoco pudieras ir en paralelo hablando el uno con el otro, porque es que tampoco te escuchabas. Entonces, en fila de uno, tirando y mentalmente imaginaros, no avanzabas, es que no avanzabas, no avanzabas. Segundo día se hizo duro, se hizo duro. Llegamos a Campo de Criptana, que era el segundo CP, y también en nuestra cabeza íbamos un poquito con la misma idea de, bueno, llegamos al Campo de Criptana, pero avanzamos un poco más. Se nos hizo muy duro, se nos hizo muy cuesta arriba. Los últimos 15 kilómetros también contra el aire ya eran como un suplicio. Pero bueno, llegamos allí. Y allí, un acierto que tuvimos, veíamos nubes negras, miramos diferentes aplicaciones y era, si intentamos avanzar, porque queríamos avanzar 20 kilómetros para llegar a otro pueblo, si intentamos avanzar, viene una tormenta, encima es aire de frente. En cambio, si nos vamos a dormir ya, que eran las 8 de la tarde, si descansamos ya, comemos bien, aunque nos levantemos a las 3 de la mañana o 4, podemos tirar sin aire, con buena meteo, tal. La mejor decisión que tuvimos, porque fue llegar allí, decidir dónde dormir y empezó a jarrear que al que pillara en carretera, tela. Entonces también otro aprendizaje que me llevo de esta prueba es la toma de decisiones. A día de hoy tenemos muchas aplicaciones donde vemos la dirección del viento, el radar con las nubes, podemos ver un montón de cosas. Entonces, si el que vaya a competirla, el que vaya a dar todo lo que pueda, está claro que se va a tirar contra el viento, contra el agua, contra todo. Pero no era nuestra historia. Nuestra historia de esa grupeta novata, como digo, era terminarla y disfrutar. Y disfrutamos un montón, porque de hecho fuimos a un hotel, pedimos unas pizzas, bueno, cenamos de lujo, nos tomamos hasta una cerveza que fue como, ¡buah! La cerveza de aquí de disfrutar. Cenamos un montón, yo creo que como habíamos pasado tanta hambre por la mañana, esa noche cenamos un montón y es que al día siguiente salimos con un gas, con una energía, sin aire, sin lluvia. El tercer día para mí fue el de disfrutar total. Total. Tercer día que era llegar hasta Pozo Blanco. Hostia, también cosa a notar. Hay algún tramo en el que también no hay mucha cosa, ¿vale? No hay mucha cosa, entonces también tener un poquito en cuenta eso, que aunque sí que te estás cruzando España en esta prueba, pero hay muchos tramos en los que no hay gasolineras, no hay tal, entonces, recomendación, y como nutricionista, siempre llevar comida que te asegure, por ejemplo, 3-4 horas. En una prueba de ese tipo no es necesario que nos alimentemos solo de geles y solo de barritas, pero sí que cada vez que vayamos parando en una gasolinera o cada vez que vayamos parando en un bar, pillarte algo para llevar para que nunca te pille a cero. Entonces, bueno, siguiente día nos vamos hasta Pozo Blanco y justo antes de llegar, cosa de anotar, tienes un tramo de repechos mortales que nos estaban destrozando. Pero repechos de 12% durante medio kilómetro y bajada. Y otra vez 11% durante 800 metros y bajada. Hostia, llegamos mentalmente también, llegamos a Pozo Blanco, ¡buah! Aparte, como digo, era nuestra primera vez. Hicimos lo mismo, llegar a Pozo Blanco, llegar al CP, nos sellaron. Un chico de la organización que la hizo el año anterior nos recomendó, nos dijo, si estáis tan cansados, porque estábamos cansados, aún nos queda. Parece como que ya llegas a Sevilla, como que dices, va, ya está, me queda la última tirada, no duermo, tiro, aún nos queda. Otro acierto, porque nos fuimos a un hotel que nos recomendaron, bocata para desayunar, helado, no sé qué, a dormir y último día. Salimos muy prontito por la mañana. A mí, como ya he dicho en muchísimos sitios, como soy tan miedoso y todas las cosas que desconozco, entre algo de hipocondríaco, tal, me pone nervioso, yo me desperté con los ojos hinchadísimos, que casi no los podía abrir, y hay una parte que dices, hostia, ¿esto qué es? No te preocupes,
El cuerpo se va a regenerar enseguida, retención de líquidos. Bueno, ya está, no pasa nada. La ultradistancia también lo que me está enseñando es a superar según qué momentos y a quitarme miedos. Salimos el último día, ya con muchísimas ganas de ir llegando. Yo creo que, además, en todas las pruebas que he hecho, esta fue la primera, pero en las que he hecho, el momento que más me gusta es pedalear muy pronto por la mañana. Justo ese momento en el que me despierto y también asumo que lo que tengo que hacer ese día es pedalear. Es lo que más me gusta. De hecho, ya haré un vídeo de Transpiriné, por supuesto, pero un amigo me preguntaba, oye, ¿y en Transpiriné tal? No llega un momento que estás agotado y que tirarías la bici a tomar por culo. No, la verdad que en las dos pruebas me ha pasado lo mismo. He estado muy cansado, he estado muy reventado, pero yo me he despertado con ganas. Me he despertado con ganas de pedalear durante todo el día. Entonces, eso es muy, muy bueno. Entonces, ese último día que te despiertas con ganas, con los ojos hinchados, pero con ganas, y arrancas. Primera parte, Sierra Blanca creo que se llama, toda la primera parte de repechos, de subidas y demás. A mí es que la parte de la noche me gusta mucho, un ambientazo ahí entre nosotros porque empezaba a llover un poco, ese pequeño miedo de, bueno, ¿nos va a caer aquí una tormenta o no? No pasó nada. Ese punto de frío también de, hostia, ya llevo puestas las cosas de abrigo, pero ya no me queda nada, como me moje estoy jodido. Esa parte, pero que bueno, no pasó nada y súper guay. Pero bueno, nos enfrentamos a ese último día, dirección Sevilla. Aquí tenemos una anécdota muy, muy chula, que está claro que no hay, no hay clasificación, da lo mismo, es como una brevet, da lo mismo que llegues el primero, que llegues el décimo, da lo mismo. Pero claro que hay un tracker donde vas viendo dónde está el resto de compañeros y de repente dices, hostia, que vamos los números 8. Pero es que tenemos dos detrás, venga, que no nos adelanten. Entonces, ese pequeño juego del gato y el ratón mola mucho. O de repente te paras a comer un bocadillo y de repente te adelantan. Ya no es que vayas el 8, es que ahora vas el 12. Hostia, y mola. Aparte, mentalmente también es como te obliga a tirar. Nos ocurrió el último día llegando a Sevilla, que también yo creo que es una de las partes más feas por el tema del tipo de trazado, el tipo de... Bueno, trazado no, el tipo del firme, que está muy, muy roto, hay tráfico, entonces, bueno, esa parte de encima también volvíamos a tener aire de frente, era un poco pestosilla. Paramos en una gasolinera a abastecernos de cosas y dijimos, venga, ya tiramos sin parar. Hostia, que nos quedan 100 kilómetros. Es que también en ese momento dices, venga, ya tiramos sin parar, a llegar a comer a Sevilla. Bueno, bien, pero aún quedan kilómetros. Y más si tienes el aire de frente y tal. Pero bueno, llegamos a Sevilla con una alegría tremenda. De hecho, teníamos allá amigos y familiares recibiéndonos y experiencia de 10. Además, la organización habían cogido una casa, como una villa, con piscina, porque el año anterior había tenido ola de calor y era insoportable. Entonces tenían ahí una piscina que este año no hizo tanto calor, por lo tanto, no, hubo gente que sí que se bañó, pero no hacía tanta falta, por así decirlo. Te dejaban quedarte ahí por la tarde, estar ahí de charrada los unos con los otros, y era un ambiente súper guapo, súper familiar. Bueno, Aitor y todos los que componen Maglia Negra, vamos, te tratan de 10. Y una de las cosas que yo digo es que cuando pagas la inscripción a una carrera, claro, tú pagas la inscripción a la carrera, pues bueno, sabiendo que te van a dar una bolsa del corredor, un recorrido, un tal, pero cuando recibes más de lo que te esperas, pues para mí eso es genial. Cuando la experiencia recibes más por cómo te han tratado, cómo te han cuidado, cómo... la verdad es que, vamos, para repetir al 100%. Al 100%. Y una prueba que recomiendo muchísimo. Bien, otros puntos así, o otras preguntas que me suelen hacer sobre la prueba. El recorrido, ¿mola? Vale. Hay partes que están muy chulas. Toda la parte desde Daroca, diría yo, porque de Zaragoza a Daroca es algo que me conozco mucho. Y bueno, está bien, pero es que es donde entreno prácticamente todas las semanas. Entonces, bueno, pues sí, lo de siempre. Pero ya desde Daroca hasta Griegos, incluso hasta Cuenca, toda esa parte es guapísima, pero guapísima. De hecho, hacen ahí el otro evento que tienen el Satélite Norte, que este año Robert y yo iremos. Iremos a Satélite Norte sí o sí, porque me parece muy guapo. Entonces eso,
Esa parte es muy guapa. Luego ya la parte de todos esos llanos hasta campo de Criptana y tal. Bueno, esa parte es que creo que no hay manera de hacerlo por otro lado. Tienes que hacerlo por ahí sí o sí. Bueno, a ver, yo soy muy rodador. A mí me gusta mucho clavarme en los acoples y pegarme muchas horas. Entonces, yo creo que lo que nos pasó a nosotros es que teníamos el aire de frente. Si no llegas a tener el aire de frente, pues yo creo que lo hubiéramos disfrutado un montón. Ese tramo tan... que tampoco es tan rodador porque tiene repechos, pero... hasta que puedes rodar, Luego, parte más guapa, también la zona de antes de Sevilla, de Pozo Blanco, toda esa zona, también esa sierra, es guapísima. Entonces, tiene partes muy, muy, muy guapas, otra parte igual un poco que son más de transición, pero luego el unir dos capitales como son Zaragoza y Sevilla, para mí, vamos, es súper chulo. Puntos negativos, por así decirlo, yo diría solamente lo de la llegada a Sevilla, por el tema del tráfico. Claro, nosotros estamos llegando al mediodía, igual si llegas en otro horario tal, pero bueno, es lo único que yo diría como un punto así, ¿vale? Y bueno, esto fue mi Norte a Sur. Muy agradecido con todo, con tanto eso, con los compañeros con los que compartí kilómetros, con Robert, con la organización. Quiero esta temporada... Bueno, primero en esta parte del podcast lo que quiero es un poco contaros esas carreras, esas pruebas, incluso también grabarme algo en exterior, con la bici, para mostrar un poco, bueno, pues de qué manera nos alimentamos, de qué manera entrenamos. Bueno, este año al podcast le quiero dar ahí esa vuelta, de que tenga esa parte personal, de contar mis propias experiencias, traer a gente que nos cuenten las suyas, por supuesto. También mucho invitado tipo entrenador, tipo psicólogo, biomecánico. O sea, al final quiero tener, pues eso, invitados chulos que nos hagan aprender y gente que sus experiencias de vida nos ayuden. Y bueno, espero que os haya gustado. Vídeo breve pero al grano. Y por supuesto, tengo que hacer el vídeo de Transpiriné, que también ahí tendríamos para hablar un montón de rato. Pero, y bueno, proyectos de este nuevo año, ¿no? Que se vuelven a venir cositas. Así que chicos, muchas gracias por haber aguantado hasta aquí del vídeo. Cualquier cosa ya sabéis que me podéis siempre escribir con peticiones, preguntas que tengáis o lo que necesitéis. Y sobre todo nos vemos en el nuevo local de Mentor. Muchas gracias.